En el 5.º año de mi matrimonio con Zephyr, él mantenía a una mujer afuera, pagaba sus deudas, apoyaba su educación y la instalaba en una villa bajo su nombre, pero nunca la tocaba. Cada noche se quedaba afuera de su villa durante 1 o 2 horas. Sus amigos se burlaban de él preguntándole por qué no entraba, y él solo sonreía diciendo suavemente que la familiaridad genera miedo. De repente, me di cuenta de que no importaba cuánto tiempo lo mantuviera a mi lado, nunca me amaría. Saqué el tema del divorcio y comencé a llevar a diferentes hombres a casa, pero él, con los ojos rojos y en un frenesí, me abrazó fuertemente diciendo: «Ofilia, eras tú quien quería casarse conmigo, ¿cómo puedes enamorarte de otra persona?». El día que tuve una fiebre de 39.8 grados centígrados, llamé a Zephyr varias veces, pero no respondió. Tomé un taxi al hospital sola y cuando finalmente escuché que llamaban a mi número, justo cuando estaba a punto de levantarme, un hombre con una mujer en sus brazos me bloqueó el paso diciendo: «Doctor, por favor, échele un vistazo primero, tiene fiebre alta y se desmayó». Cuando sonó esa voz pensé que había escuchado mal e instintivamente levanté la vista, entonces lo reconocí. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Era mi esposo Zephyr, que sostenía a una mujer delgada y de rostro pálido bloqueando mi camino. El doctor estaba llamando mi nombre: 328, Ofilia. Apreté fuerte el papel blanco y me tomó un tiempo recuperar mis sentidos, y dije: «Esa soy yo». Al escuchar mi voz, Zephyr se dio la vuelta de repente y nuestras miradas se encontraron, ambos momentáneamente aturdidos. Abrió la boca para hablar, pero la mujer en sus brazos se movió y dijo: «Zephyr, me siento tan mal». Ella atrajo toda su atención al instante y él la llevó rápidamente al doctor diciendo: «Doctor, por favor, ayúdeme a revisarla primero, su fiebre es demasiado severa y temo que pueda tener complicaciones». El doctor le indicó que la llevara adentro y comenzó a preguntar sobre su condición. Yo me quedé afuera observando su mirada fija en la mujer mientras respondía cada detalle: su peso, altura, cuando comenzó la fiebre, qué tan alta era, incluso lo que había cenado. Estaba claro que él no sabría todo eso a menos que fuera bastante íntimo con ella. Después del examen, el doctor escribió órdenes para análisis de sangre y cuando salieron pasó junto a mí como si hubiera olvidado por completo mi existencia. Me quedé allí mirando cómo se llevaba a la mujer sin detenerse un solo instante, con mi mente en desorden sin saber si debía digerir el hecho de que Zephyr me había engañado o enfrentar su evidente cuidado por esa mujer. Apenas entendí lo que dijo el médico y casi mecánicamente fui a que me extrajeran sangre. Para cuando llegué, Zephyr probablemente seguía impidiendo que alguien más le sacara sangre a la mujer. Después de mi extracción, fui a hacerme una radiografía y cuando llegaron los resultados me diagnosticaron neumonía y tuve que ser hospitalizada. Durante el proceso de admisión no me encontré con ninguno de los dos. En los 4 goteos mi cabeza palpitaba dolorosamente, pero me sentía inusualmente lúcida. Recordé la forma en que él había respondido al médico, el nivel de detalle que proporcionó, cada palabra. En mi estado de niebla mi corazón se sintió como si estuviera siendo apretado, un dolor sordo agarrándome, recordándome los rumores que había escuchado unos días antes en mi fiesta de cumpleaños. Hace unos días, en mi cumpleaños, tuve una fiesta, pero Zephyr no asistió. Desde que nos casamos nunca celebró un cumpleaños conmigo, sin importar cuántas veces lo llamara ese día, no contestaba. Justo después de volver del baño escuché una discusión entre otros sobre Zephyr y yo. Hablaron de cómo él nunca asistía a mis cumpleaños y de nuestro matrimonio. Alguien dijo que, aunque a Zephyr no le gustaba Ofilia, no tenía a nadie más y nunca se había involucrado con otra mujer. Tal vez después de tantos años juntos había llegado a gustarle. Lo había escuchado tanto que ya estaba insensible. Al principio me dolió, pero ahora no me molestaba demasiado. Justo cuando estaba a punto de entrar, alguien de repente dijo: «¿Qué quieres decir con que no tiene a nadie más?». Hace 6 meses tenía a una mujer afuera. Mi pie se detuvo a medio paso, mi mente zumbó y mi corazón se hundió. Casi no pude contenerme de escuchar más. Otro preguntó: «¿Qué quieres decir?». Entonces la persona contó una historia sobre Zephyr salvando a una mujer de mala reputación. Dijeron que durante un evento social hace 6 meses alguien había preparado un espectáculo para complacerlo, donde pusieron a mujeres como platos en una plataforma giratoria para que todos eligieran.
Todo era solo para dejar que Zephyr se desahogara después de 5 años de matrimonio opresivo, pero Zephyr explotó enfadado. En ese momento no estaba molesto porque se preocupara por mí, sino porque estaba furioso por una chica llamada Calista. En el pasado le habían ofrecido mujeres y siempre se había negado fríamente sin enojarse, pero ese día pateó fuertemente al organizador y sus ojos se pusieron rojos como la sangre. Después envolvió a la chica en su traje y se la llevó, incluso anulando un contrato que había firmado con los socios. Tras rescatarla, la chica llamada Calista no tenía dónde quedarse, así que la instaló en una villa bajo su nombre. La familia de Calista debía mucho dinero, él pagó sus deudas y apoyó su educación, pero nunca la tocó. Solo pasaba 1 o 2 horas cada noche afuera de su villa, nunca entraba, solo miraba la ventana iluminada. Sus amigos se burlaban de él diciendo, la has instalado en una villa tan bonita, la tratas como un tesoro, pero nunca la tocas ni siquiera entras, ¿qué clase de perversión es esa? A esto, Zephyr solo sonrió levemente diciendo, la familiaridad genera miedo. Esas simples palabras me golpearon como una piedra arrojada con fuerza contra mi pecho, haciendo que mis tímpanos palpitaban. No entendí bien qué más se dijo después. Esa noche, cuando regresé a casa, Zephyr aún no había vuelto. Me senté en el sofá aturdida y lo llamé, pero no respondió. Más tarde, sin saber si temía confirmar algo, no me atreví a volver a llamarlo. Zephyr y yo habíamos estado casados durante 5 años, pero nunca fue por voluntad propia, él no me amaba. Usé el estatus y la posición de mi padre para obligarlo a casarse conmigo en el año en que se graduó de la universidad. En ese momento todo lo que quería era estar con él, nunca consideré que si uno comienza una relación con culpa, no importa lo bien que se traten después, siempre se sentirán inferiores. Nuestro matrimonio estaba condenado desde el principio y el proceso naturalmente no fue hermoso. Él permanecía siempre distante y reservado conmigo, y yo tuve que aceptarlo, pero pensé que un día llegaría a gustarle. Para ser honesta, no me importaba mucho si le gustaba o no, siempre y cuando no le gustara a alguien más no me sentiría demasiado miserable. Pero nunca esperé que un día le gustara a alguien hasta el punto de decir, la familiaridad genera miedo. Esa noche tomé mi teléfono varias veces queriendo que alguien comprobara cómo estaba. Me di vueltas en la cama sin poder dormir, pero al final no hice la llamada. Fue entonces cuando me di cuenta de que Zephyr ya había empezado a responder a mis sentimientos, pero de repente, desde hacía 6 meses, se había vuelto distante. Cuando Zafro regresó ya eran las 3 de la mañana, escuché sus pasos acercándose a la puerta resonando como si pisaran mi corazón. No se acercó a mí, sino que fue directo al baño a ducharse. Me quedé en la cama pensando constantemente en cómo respondería si le preguntaba por Calista. Consideraría mis sentimientos y mostraría algo de afecto por los años que pasamos juntos, o lo dejaría todo al descubierto con una mentalidad vengativa y se divorciaría de mí. Mi corazón se sintió desgarrado por el dolor. Entonces escuché que la puerta del baño se abría y él se metía en la cama en silencio. Le di la espalda queriendo saber si venía de Calista, pero no me atreví a preguntar ni tuve el coraje de enfrentarlo. Tal vez un poco loca por mi tormento, de repente me senté en la cama solo para encontrar que él también estaba de espaldas a mí. Lo miré, con los ojos ardiendo y el corazón sintiendo como si estuviera siendo tirado en diferentes direcciones, intensificando el dolor. Ignoré deliberadamente su relación con Calista y le pregunté, después de todo, antes de estar con él, gracias a la indulgencia de mi padre y a mi belleza había jugado con bastante libertad. Ni siquiera podía contar con cuántos modelos masculinos me había acostado. Si nos lo tomábamos en serio, Zephyr era en realidad el más puro con el que había estado. Antes de graduarme de la universidad solo había salido con una chica y, antes de casarnos, me atraía su apariencia sin darme cuenta de que me gustaba hasta que fui a un hotel con alguien justo delante de él, así que me dije a mí misma que no era gran cosa, ya que él ya se había enamorado de otra persona. Me sentía así de miserable. ¿No podía al menos complacerme y sentirme un poco feliz? Sin embargo, la expresión de Zephyr se oscureció ante mis palabras. Cuando se giró para mirarme en la oscuridad pude sentir el frío desapego en su mirada. No me interesaba. Esas 3 palabras perforaron mi corazón como un cuchillo. Mi cara se calentó y me di cuenta de que estaba llorando. Resultó que podía soportar 5 años de que él no me amara, pero no podía soportar ni una pizca de que él amara a otra persona.
Me sequé las lágrimas tratando de mantener mi voz firme y deliberadamente pregunté, ¿es que no puedes? Zephyr me miró fijamente. Simplemente no quiero hacer esto ahora mismo. Normalmente, cuando él decía algo así lo persuadiría y actuaría un poco malcriada, pero en ese momento esas palabras hirieron profundamente. Probablemente no quería hacerlo en ese momento. Simplemente no quería hacerlo conmigo, solo quería hacerlo con Calista. Recordé los susurros en la fiesta y cómo había protegido a esa mujer tan ferozmente. Estaba claro que la apreciaba. El dolor en mi corazón se sentía sofocante, mis ojos estaban hinchados y dolidos, pero siempre tenía dolor cuando estaba con él pensando en qué pasaría después. Después de todo, era mi culpa por forzar el problema y debería asumir las consecuencias, pero saber la verdad era una cosa y la incomodidad era otra que no podía controlar. Esa noche finalmente no lo hice con él. En el momento en que pensé en él amando a Calista no pude evitar querer llorar por temor a que afectara mi desempeño. Simplemente no esperaba que, solo unos días después, me lo encontraría con Calista en tales circunstancias y su mirada estuviera completamente llena de Calista, sin preguntarme ni una sola vez por qué había venido al hospital en ese momento cuando lo llamé tantas veces y no respondió. Temí que algo le hubiera pasado. Incluso llamé a mi familia para que lo revisaran. Resultó que no había ignorado mis llamadas. Solo estaba allí para estar con Calista durante el proceso de goteo. Sostuve mi teléfono en la mano sin saber qué estaba esperando, pero nunca sonó. Esperé toda la noche y mi teléfono permaneció en silencio. Mis ojos se sentían secos y doloridos al final. No sabía qué me llevó a dejar el justo antes de que el médico estuviera a punto de hacer sus rondas. Pensé que me costaría algo de esfuerzo, pero no había caminado 2 pasos cuando mis pies se detuvieron de repente. Es realmente irónico, la habitación del hospital de Calista está a solo una pared de la mía y, al otro lado de esa pared, Calista ya estaba despierta y Zephyr le estaba alimentando con cuidado con agua durante todo el proceso. La mirada de Calista estaba fija en él. Ese tipo de mirada me resulta familiar. Es el tipo de mirada que surge al amar profundamente a alguien. Esto me recordó el primer año que estuve casada con Zephyr. En mi primer cumpleaños tenía muchas ganas de celebrarlo con él e incluso se lo recordé antes de salir de casa, pero esa noche lo llamé toda la noche y no respondió. Después le envié un mensaje diciéndole que lo esperaría, pero esperé toda la noche sin verlo, igual que anoche, igual que estos 5 años que esperé a que se enamorara de mí. Lo que obtuve en cambio fue que él amaba a otra persona y estaba con ella. Nunca antes había visto a Zephyr mirar a una mujer con ese tipo de ternura, tan gentil, tan cuidadoso. No sé por qué, pero con los años había logrado aceptar que todavía no me amaba. En ese momento, de repente, se volvió insoportable, era tan insoportable que apenas podía quedarme en este hospital. Casi de inmediato saqué mi teléfono para llamar a mi papá y que me ayudara a trasladarme a otro hospital, pero antes de que pudiera sacar el teléfono, Zephyr pareció sentir algo y de repente me miró. Nuestros ojos se encontraron y se levantó bruscamente, su mirada pesada como si quisiera decir algo, pero Calista, detrás de él, también me vio y tosió suavemente. Zephyr dijo, creo que no me siento bien, dudó por un momento y casi de inmediato se giró para mirar a Calista. ¿Qué más te estaba molestando? Me quedé congelada viendo su interacción íntima, sintiendo como si mi corazón estuviera siendo cortado en 2. No podía soportar mirar más y regresé a mi propia habitación del hospital. No mucho después escuché una conmoción en la habitación contigua, probablemente porque Calista realmente no estaba bien y Zephyr llamó al médico para que la revisara con manos temblorosas. Saqué mi teléfono para llamar a mi papá, pero no pude encontrar su número. No fue hasta que las lágrimas comenzaron a nublar mi pantalla que me di cuenta de que estaba llorando cuando finalmente logré hacer la llamada. Solo pude decir unas pocas palabras casuales por miedo a perder el control. Después de colgar comencé a empacar mis cosas, pero a la mitad volví a dejar todo sin poder resistirme. Salí a comprar un paquete de cigarrillos con la esperanza de adormecerme con nicotina para aliviar el dolor. En ese momento escuché pasos en la puerta y pensé que era mi papá, pero cuando me encontré con los ojos en la puerta me congelé. Era Zephyr. Fue en ese momento que me di cuenta de que obligarse a casarse con alguien que no te ama es un grave error. Una vez que la otra persona ama a otra, el tipo de dolor es verdaderamente inimaginable e insoportable. Lo que es aún peor es que, incluso sabiendo que me engañó en la parte equivocada, no puedo mostrar ningún enojo ni preguntarle nada. Sostuve el cigarrillo entre mis dedos y lo miré fijamente durante 2 o 3 segundos antes de darme la vuelta para seguir empacando.
La mirada de Zephyr cayó sobre el cigarrillo entre mis dedos y frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada. En su lugar, Calista comenzó a hablar. Tal vez había estado reprimiendo demasiado desde ayer y de repente una oleada de odio surgió dentro de mí. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar, no tiene nada que ver conmigo. Es cierto que me gustaba, pero eso no significa que puedas pisotear mis sentimientos. No podía tolerar que usara a otra mujer para humillarme y, desde anoche hasta esta mañana, esperé su llamada y sus mensajes de texto solo para tropezar con él y Calista. De repente me di cuenta de que no importaba cuánto tiempo lo mantuviera a mi lado, él nunca me amaría. Mi corazón dolía tan terriblemente que tuve que apretar los dientes para evitar que el dolor se derramara, pero Zephyr no se fue. No sabía que estabas tan gravemente enferma. Hice una pausa en mi equipaje, parpadeando, él estaba completamente concentrado en Calista, así que, por supuesto, no sabría qué tan grave era mi enfermedad, pero no quería lidiar más con él. En ese momento mi papá me envió un mensaje de texto diciendo que alguien vendría a recogerme y le dije que esperara abajo. En verdad, mi fiebre no había bajado y me dolía todo el cuerpo, no había dormido en toda la noche y mi cabeza palpitaba, pero no podía quedarme ni un momento más. Empaqué mis cosas directamente y me dirigí afuera. Zephyr frunció el ceño sin saber si era pánico u otra cosa y de repente me agarró. ¿A dónde vas? Me jaló tan fuerte que me sentí mareada y casi me caí justo cuando estaba a punto de hablar. Calista salió de la habitación de al lado, su mirada se dirigió a donde Zephyr sostenía mi brazo y luego se movió hacia su rostro. Sus dedos estaban apretados fuertemente a los costados. Sus ojos tenían una mezcla de descontento reticente y celos. Su voz era suave, casi frágil, haciendo que uno instintivamente quisiera protegerla mientras llamaba a Zephyr. Zephyr se giró para mirarla y luego bajó la mirada a sus pies descalzos, frunciendo ligeramente el ceño. Siguiendo la línea de visión de Zephyr me di cuenta de que Calista no llevaba zapatos. Sus ojos húmedos lo miraban obstinadamente. Él parecía querer ir hacia ella, pero se resistía a soltar mi mano, y sentí una humillación insoportable invadirme. Fue como estar en la puerta en mi cumpleaños escuchando a esas personas hablar de cómo Zephyr había salvado a una mujer de una vida de pecado, se sintió como una bofetada en la cara. Déjalo ir. Pero Zephyr no solo no lo soltó, sino que, por alguna razón, me agarró más fuerte como si reprimiera algo, aunque al final se lo tragó. ¿A dónde vas?, preguntó de nuevo. Intenté apartarme un par de veces sin éxito y, de repente, esa ira surgió. Me di la vuelta y no pude contenerme, le di una fuerte bofetada en la cara. Zephyr, ¿quién te crees que eres? Solo porque me gustas, ¿eso significa que puedes seguir lastimándome? Pero si no me gustas, ¿qué eres para mí? Zephyr se quedó allí aturdido, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar, sus ojos se oscurecieron acumulando nubes de confusión e incredulidad, sin decir una palabra. A lo largo de los años, sin importar los conflictos que surgieran entre Zephyr y yo, siempre había sido yo la que se comprometía desde que lo había obligado a esta relación. Sentía la necesidad de apaciguarlo, incluso evitando palabras duras, pero en ese momento de repente ya no quería hacerlo, la ira ardía en mis ojos. Entonces noté que alguien se acercaba en la distancia, casualmente era Evander, un modelo masculino con el que una vez estuve involucrada. Levanté mi brazo de nuevo pero no pude liberarme, así que comencé a hablar sin pensar. De repente me di cuenta de que eres bastante aburrido y ni siquiera me permites coquetear con otros hombres. Honestamente es mejor estar con alguien más. Te enviaré el acuerdo de divorcio a tu correo electrónico. Me miró agarrando mi muñeca tan fuerte que parecía que podría romperla. Sus ojos eran tan oscuros como la tinta. ¿Así es como te sientes? Sí, así que déjalo ir. Después de decir eso, liberé mi muñeca del agarre de Zephyr y caminé directo hacia Evander. Evander miró a Zephyr y a Calista arqueando las cejas con sorpresa. Cuando comenzó a hablar, no le di la oportunidad y simplemente lo llevé conmigo. Cuando la mirada de Zephyr se encontró con la de Evander cambió de repente, me agarró del brazo mirándome con una expresión ilegible, incluso sombría. ¿Te vas a ir con él? Entendí por qué preguntaba. El hombre con el que había salido frente a Zephyr era Evander, pero para alguien que había estado manteniendo una amante, no tenía derecho a cuestionarme. No le respondí, en su lugar le pedí a Evander que me ayudara a llevar mi maleta y una vez más me aparté del agarre de Zephyr mientras salía de la habitación del hospital con Evander.
Por el rabillo del ojo vi a Zephyr cambiar, aparentemente queriendo seguirnos, pero en el momento siguiente Calista tropezó y cayó de repente hacia él. Zephyr se congeló incapaz de moverse ni un centímetro más. No miré hacia atrás ni le pregunté a mi papá por qué había llamado a Evander, solo seguí a Evander por las escaleras. Una vez que todo estuvo arreglado, Evander me miró y me preguntó, ¿tuviste una pelea con Zephyr? No quería decir mucho. Es por Calista, ¿por qué molestarse con alguien como el que no te consentiría? ¿Por qué ponerte en una posición para que te hagan daño aquí? Así que él sabía sobre Calista. Me acosté en la cama del hospital diciendo que realmente no quería hablar de eso ahora mismo, pero no pude evitarlo y saqué mi teléfono para mirar mi historial de chat con Zephyr. Todo el tiempo yo había sido la que iniciaba conversaciones, sacando a relucir varios temas, mientras Zephyr respondía con solo unas pocas palabras. No estaría mal llamarme una tonta de Lovick. En ese momento recibí una solicitud de amistad en mi teléfono. Instintivamente pensé que podría ser de Calista. Después de pensarlo un poco acepté la solicitud, pero Calista no dijo nada. Sabía que quería que mirara sus momentos y debería haberme resistido a darle la oportunidad, pero aún así hice clic en ellos. El perfil de momentos de Calista se actualizaba casi a diario con una foto de un coche aparcado abajo. Reconocí ese coche, pertenecía a Er. El día de mi cumpleaños, cuando la gente hablaba de mí, había esperado hasta después de las 2 de la mañana. No podía comprender qué tipo de amor haría que alguien sintiera tanta inquietud. Al regresar a casa, mi corazón de repente me dolió tanto que me costó respirar. Durante estos últimos años solo ocasionalmente había pensado en cuanto quería verlo celoso para confirmar si se preocupaba por mí, coqueteaba un poco frente a él, pero nunca cruzaba la línea. Tenía miedo de hacerlo infeliz, pero en realidad yo era desechable para él. Ya no miraba los momentos de Calista y salí rápidamente. Charlamos, y antes de que pudiera guardar mi teléfono, de repente sonó, era Zephyr llamando. Me quedé mirando el teléfono durante un largo rato y por primera vez no respondí a su llamada. Las palabras de Evander me despertaron en ese momento, como una mujer rica y atractiva, con un origen familiar poderoso, podría tener a quien quisiera. ¿Por qué debería sentirme así, triste por alguien que no me ama? Me había sentido más feliz antes de enamorarme de él. Pensando en esto, inmediatamente bloqueé y borré toda la información de contacto de Zephyr, así como la de Calista, con la que había estado chateando. Luego llamé a mi abogado para pedirle que redactara un acuerdo de divorcio y se lo enviara directamente a Zephyr. Me quedé en el hospital durante 7 días. Durante ese tiempo escuché que Zephyr había venido, pero como estaba en un hospital privado, no lo dejé entrar. Además, mis padres se quedaron cerca sin separarse nunca de mi lado. Solo preguntaron una vez, ¿quieres que lo cuidemos? Negué con la cabeza, esto fue obra mía. Que Zephyr no me amara no era su culpa. Y en estos últimos años, con el apoyo de la familia Opilia, Zephyr había dejado de ser la persona que alguna vez fue. Por eso también se atrevió a mantener a Calista en la villa bajo su nombre, porque tenía la confianza para enfrentarse a la familia Opilia. Después de que me dieran de alta del hospital, no volví a mi casa con Zephyr, sino que volví a la de mis padres. Durante esos días, Evander me llevó a divertirme para ayudarme a superar la sombra del divorcio. Ahora que me sentía mejor, un día vi a alguien que encontré bastante atractivo. Realmente no planeaba llevármelo a casa, pero todos a mi alrededor comenzaron a vitorear. Me preguntaron, ¿no te estás guardando todavía para Zephyr? Sabía que estas personas estaban disfrutando en secreto de mi desgracia, pero después de pensarlo decidí que también podría llevármelo a casa. Para mi sorpresa, tan pronto como salí me encontré con Zephyr, me vio y estaba a punto de acercarse, pero cuando vio a la persona detrás de mí se congeló en su lugar, sus ojos estaban rojos y parecía en mal estado, mirando fijamente al chico a mi lado. Durante los últimos días mi abogado me había dicho que Zephyr no estaba dispuesto a divorciarse y me había estado buscando. Lo ignoré e intenté alejarme, pero me agarró del brazo, aparentemente tomando aliento. ¿Lo vas a llevar a casa? Lo encontré bastante divertido. En el pasado me había preocupado mucho por Zephyr, pero todo lo que me había dado era la amargura de un amor no correspondido. Cada día que había esperado pasar con él había sido una cuenta regresiva que pasaba lentamente. Ahora que lo estaba dejando ir libre, ¿qué estaba haciendo?
Lo ignoré y solo quería subir al auto con mi nuevo compañero, pero Zephyr solo miró al tipo a mi lado, que inmediatamente dudó. Señorita Opilia, tengo algo que atender. Me sentí un poco frustrada. Durante varios días después fue la misma historia. Donde quiera que iba él me seguía, incluso se quedaba afuera de mi casa, lo que solo me recordaba a él esperando afuera del apartamento de Calista, y no lo quería más. Para empeorar las cosas, un día vi a Calista salir de su auto y bloquear mi camino. Viendo cómo se desarrollaba esto, sentí que era absurdo y me llené de una ira indescriptible. A pesar de que lo había obligado a casarse, había hecho todo lo posible para darle todo en los últimos 5 años, le había abierto mi corazón, lo ayudé a encontrar recursos e hice que mi padre le presentara personas. Mis padres me habían mimado y cada vez que fruncía el ceño estaban tan ansiosos que no podían dormir. No importaba cuántas cosas escandalosas me hiciera, lo toleraba incluso cuando tenía una amante afuera. Solo mencioné el divorcio, pero mi sinceridad realmente había sido pisoteada por él. Tal vez sintiendo algo, Zephyr de repente me miró y luego rápidamente se acercó. Me di cuenta de que había estado llorando de ira frente a Calista, lo que no hizo sino aumentarme la vergüenza e incomodidad por perder ante alguien como él, un hombre que se vendía, y ponerme tan nerviosa que lloré. Se sintió como una humillación. Me sequé las lágrimas y, después de un largo momento, lo miré. Tu posición ya es bastante alta. Mi familia no puede ofrecerte nada más y, si no me equivoco, mis padres no te han puesto las cosas difíciles, ¿verdad? Lo que significa que ya no necesitas desconfiar de mí ni tratar de complacerme más. La expresión de Zephyr cambió. ¿Qué quieres decir con estás fingiendo, Zephyr?, le dije. ¿Por qué no tuviste a ninguna mujer durante los últimos 4 años? ¿No fue porque tenías miedo de que mi familia no te apoyara? No puedes ser una prostituta y, aún así, erigirte un monumento mental aceptando mi amabilidad mientras me odias y me resientes. Bueno, ahora estoy cansada de ti, no me gustas en absoluto, no eres diferente de esas otras personas. Con cada palabra que decía, la expresión de Zephyr se oscurecía y su agarre en mi muñeca se apretó. Debió haber entendido lo que quería decir. Crecí sin muchos amigos por la influencia de mis padres. Cuando era pequeña vivía con mis abuelos. Cuando mis padres me trajeron a casa, mi mandarín no era muy bueno, fui burlada y aislada por muchos. Algunos incluso me pusieron las manos encima. Pero pronto la persona que me había lastimado fue transferida y la gente del vecindario comenzó a decirles a sus hijos, no jueguen con Ofilia, no podemos permitirnos ofenderla. Ella simplemente hará que transfieran a alguien nuevamente. Si la enojas, serás tú el que sufra. Así que los niños en la escuela naturalmente me condenaron al ostracismo y me maltrataron. La crueldad de los niños siempre es simple y directa. Más tarde, cuando crecí un poco, la gente comenzó a entender y algunos tomaron la iniciativa de hacerse mis amigos. Me buscaban y yo estaba muy feliz. Pero al darme la vuelta oía tonos de celos y resentimiento en sus conversaciones. Ofilia es realmente difícil de complacer. Si no tuviera padres ricos, no me molestaría en adularla. A la persona que me perseguía le escuché decir a sus padres, si puedes ganártela, no tendrás que preocuparte en el futuro. Después de eso nunca hice más amigos ni quise salir con nadie, solo quería obtener lo que necesitaba y estar satisfecha por eso. Mis padres eran particularmente indulgentes, temiendo que me hicieran daño, incluso cuando quería casarme, solo querían cumplir mis deseos. Pero Zephyr era diferente, nunca me pidió nada, ni siquiera cuando nos llevábamos bien. Si le ofrecía algo, él se negaba. Actuó así durante todo un año después de que nos casamos, hasta que un día pareció que de repente cambió de opinión y dejó de rechazar mi ayuda. Ni siquiera puedo describir lo feliz que me hizo eso, y ahora lo comparo con esas otras personas. Zephyr giró la cabeza como si contuviera algo, su pecho subía y bajaba. Después de un largo rato reprimió la ira en sus ojos y casi me suplicó, ¿podemos hablar correctamente? No hay nada de qué hablar, respondí. Me solté de la mano de Zephyr y subí al auto. Él me había estado siguiendo todo el tiempo y, más tarde, incluso se quedó fuera de mi puerta toda la noche. Fue bastante extraño. Lo que me resultó aún más difícil de aceptar fue que en realidad lo había observado toda la noche. Fue realmente patético. Zephyr había estado arrastrando los pies con el divorcio y, antes de que pudiera tolerarlo, quise dejarle todo a mi abogado, pero desde que me bloqueó con Calista no pude soportarlo más. Cuando Avander me llevó a una fiesta otra vez, traje a alguien conmigo,
Ese día estaba lloviendo y Zephyr continuó siguiéndome, su mirada fija intensamente en la persona a mi lado, su expresión contenida y feroz. Pero esta vez no dejé que me detuviera. Llevé directamente a mi compañero de regreso al lugar donde solíamos vivir juntos. Este apartamento fue un regalo de bodas de mis padres y, hace solo unos días, le había pedido a alguien que empacara las cosas de Zephyr para que las recogiera, pero él no había venido. Llevé a mi compañero adentro y dejé a Zephyr afuera. Pensé que se iría, pero no dudó, se quedó bajo la lluvia como una estatua, permaneciendo allí hasta el amanecer. No entendía por qué alguien podía mostrarse indiferente cuando estaba enfermo, pero de repente parecer tener sentimientos profundos cuando te estabas divorciando. Tal vez había algo en mí que él aún necesitaba usar, algo que quería obtener, y eso me hizo sentir un poco resentida. Al final bajé con un paraguas. La mirada de Zephyr atravesó la lluvia y se posó en mí, sus labios pálidos se acercaron, a punto de decir algo, pero hablé antes de que él pudiera. ¿No quieres un divorcio? Bien, nunca he intentado tener a una tercera persona presente mientras lo hago. ¿Qué tal tú y él? Sírvame esta noche fue solo humillación, ¿quién no podría hacer eso? Zephyr se puso rígido de repente, mirándome con incredulidad. En ese momento sentí que estaba a punto de romperme, pero no pensé mucho en ello y me giré para volver arriba. Pensé que no vendría a buscarme, pero después de una hora lo hizo. Había traído a alguien llamado Dorian, que ya se había puesto el pijama de Zephyr. Dorian se congeló por un momento cuando vio a Zephyr, su mirada se dirigió a mí, con una mezcla de emoción y miedo en sus ojos. Hermana, seguiré viva mañana después de que me vaya de aquí. Miré a Zephyr a los ojos y dije, palabra por palabra, prometo que no se atreverá a tocarte. Dorian se convenció rápidamente y se inclinó para besarme. Permanecí medio acostada sin moverme justo cuando sus labios estaban a punto de tocar los míos. Zephyr pareció llegar a su punto de quiebre. Agarró a Dorian por el cuello con una fuerza repentina, lo tiró y lo empujó contra la pared. Al momento siguiente le dio un puñetazo en la cara y lo arrojó fuera. Luego cerró completamente la puerta y caminó hacia mí. Las luces de la habitación se apagaron accidentalmente cuando Dorian se estrelló contra la pared, hundiéndonos en la oscuridad. No sabía por qué, pero de repente me sentí un poco asustada. Mi corazón se aceleró por alguna razón desconocida. Zephyr no encendió las luces, me sujetó las manos y las levantó por encima de mi cabeza, sosteniéndome con fuerza de una manera que resultaba dolorosa e inevitable. Después de mucho tiempo, su voz, baja, dijo, lo siento, no puedo hacer esto. Tan pronto como terminó de hablar, algo húmedo goteó sobre mi cuello, eran las lágrimas de Zephyr. Ophelia, no puedo soportar que estés con alguien más, solo esta noche, puedo tenerte para mí. Vino hacia mí como un loco y, durante todo el proceso, no dijo otra palabra, fue feroz, brutal y rudo. Cada lugar donde me agarró la muñeca me dolía. La lluvia caía con fuerza, tanto afuera como en la habitación. Sus acciones eran tan feroces, pero él estaba llorando. No pude decir cuándo terminó, solo recuerdo que cuando lo hizo habló en voz baja y se atragantó. Haré que alguien firme el acuerdo de divorcio y lo envíe. Parecía que quería decir algo más, pero al final se quedó en silencio durante mucho tiempo. Espero que puedas encontrar la felicidad que no obtuviste de mí con otra persona, añadió. Sentí un poco de pánico, aunque no sabía por qué, pero estaba tan agotada que me quedé dormida sin darme cuenta. Temprano en la mañana me despertó una pesadilla. Me sacudí en la cama solo para descubrir que mi teléfono estaba sonando. Cuando respondí, era la asistente de Zephyr en la línea. La señorita Ophelia dijo, Zephyr tuvo un accidente. No supe cómo llegué al hospital. Cuando llegué, solo la madre de Zephyr y su asistente estaban allí. Su padre había fallecido hace 2 años. Tan pronto como me vio, su madre me gritó con fuerza, sal de aquí. ¿Estás satisfecha ahora? ¿No te basta con haber matado a mi hija? ¿Ahora también quieres matar a mi hijo? Al mismo tiempo, un fuerte estruendo vino de afuera y empecé a sudar frío por alguna razón. De repente me sentí asustado y tenso, como si algo que no podía aceptar estuviera a punto de perforarme los tímpanos. Aún así pregunté, ¿qué quieres decir? ¿Qué estás fingiendo? Si no fuera por habernos obligado entonces, mi hija nunca habría tenido un accidente. En un instante sentí como si me hubiera quedado sordo. La madre de Zephyr no me dejó quedarme en el hospital cuando me fui. El asistente me entregó un documento.
Había un acuerdo de divorcio que, en lugar de ser meramente un convenio, se sentía más como un último testamento. Dividía sus bienes en dos partes, una para su madre y otra para mí. Mis dedos temblaron levemente cuando llamé a mi padre y le pregunté cómo se relacionaba la muerte de la hermana de Zephyr con mi matrimonio. Mi padre tampoco estaba al tanto de la situación y le había dado instrucciones a su secretaria para que manejara este asunto en su momento. Sin embargo, esa secretaria ofendió a alguien y ha estado desaparecida durante los últimos 2 años. Solo pude hacer que alguien investigara. La investigación reveló que la secretaria de mi padre había amenazado a la familia de Zephyr para forzar un compromiso. Zephyr, joven e impulsivo en ese momento, terminó peleándose con la persona que había traído a su hermana. Ella salió de la escuela y, al correr para ver qué pasaba, no vio un vehículo que había perdido el control. Fue atropellada por un coche que pasaba y salió volando por los aires. Ese día resultó ser mi cumpleaños. La secretaria ocultó este incidente y usó a la madre de Zephyr para amenazarlo durante años. Zephyr se ha sentido incómodo cuando alguien menciona a su familia y nunca me permitió involucrarme, así que nunca investigué más. Al final fue la madre de Zephyr quien me llamó pidiéndome que fuera porque Zephyr se negó a hablar. Ese accidente automovilístico fue visto como un acto de suicidio deliberado por su parte y él rechazó cualquier forma de comunicación. Estos últimos días he estado en el hospital. Nunca me había imaginado que mi matrimonio se hubiese comprado con la vida de la hermana de Zephyr. Cuando llegué, la madre de Zephyr ni siquiera me miró al abrir la puerta de la habitación. Vi a Zephyr acostado en la cama mirando por la ventana, pero en el momento en que entré pareció percibir mi presencia y giró la cabeza para mirarme. Nuestros ojos se encontraron y vi lágrimas corriendo por su rostro, pero rápidamente se dio la vuelta. Abrí la boca pero no pude decir una palabra. Lo amaba tanto que, incluso cuando tuvo una aventura, no podía soportar que mi padre lo lastimara de ninguna manera. La habitación estaba en silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero Zephyr habló primero, en voz baja. Parecía mucho a mi hermana. Dijo que cuando nos casamos realmente deseaba poder vengarse de mi familia, así que trabajó duro para prosperar, esperando el día en que pudiera pagarme todo esto a mí y a mi familia. No sé cuándo comenzó, pero comenzó a suavizar su mirada y dijo que no podía dejarme, que mi amor era demasiado intenso, como si no importara lo que hiciera o cuánto me lastimara, tuviera el coraje de seguir adelante sin miedo, podría envolverlo una vez más con un nuevo amor y ahogarlo en él. Su racionalidad y sus emociones estaban en conflicto. Quería cuidarme y responderme, pero en sus oídos resonaban el odio agudo de su madre y los gritos desgarradores del día en que su hermana fue atropellada. Dijo que casi había sucumbido, pero entonces Calista apareció de repente. Al ver a Calista oprimida por la autoridad, le recordó el día en que murió su hermana, el día en que yo tuve fiebre y parecía estar poseído, aterrorizado de que algo le pasara a Calista. Quería cuidarme, mirarme. Pero la presencia de Calista era como una línea de advertencia que tiraba de él y le recordaba que cada pizca de amor que sentía por mí era incorrecta, pecaminosa y culpable. Todos los días tenía que sentarse en la entrada de la villa de Calista durante mucho tiempo para separarse de las emociones de amarme. A veces ni siquiera podía decir si había trabajado tan duro para ascender y enfrentarse a mí o si solo tenía miedo de que un día, cuando perdiera el interés en ella, no pudiera amenazarme. Dijo, Ofelia, realmente te odio. Durante la hospitalización de Zephyr todavía no hablaba mucho, su estado mental ya estaba preocupado, se culpaba a sí mismo, pero no pudo evitar dejar que el amor por mí lo ahogara como una marea creciente. Contraté a un psicólogo para su tratamiento, pero seguía sin hablar mucho, yo solo podía ir a verlo todos los días. El día que le dieron el alta y le traje el acuerdo de divorcio que me había dado, lo miró por un momento, no dijo nada. Giró la cabeza hacia un lado y apretó el puño que descansaba a su lado con fuerza. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Pero no mencioné el divorcio. En cambio dije suavemente, Zephyr, no sé sobre tu hermana, pero puedo cambiar mi vida por la de ella. Pasó mucho tiempo, se sintió como si hubiera durado un siglo. Zephyr me inmovilizó contra la pared, besándome ferozmente y diciendo, Ofelia, me estás torturando, ¿no es así? Al final enterró su cara en mi cuello, después de mucho tiempo dijo, no soy digno de ser un buen hermano o un buen hijo, pero todavía quiero estar contigo.